Sí, Muy buenos días todavía a todos. Agradezco la invitación del doctor Roberto Carrillo para platicarles un poco sobre la Inquisición en Zacatecas. Me dijo que ese es el tema. Entiendo que la materia es historia de Zacatecas, ¿verdad? así es. Y no sé si ya si tuvieron lecturas al respecto, Robert. No, ya no hubo tiempo, que ya es que apenas lo contemplamos ayer. Ah, ok, Pero ya, sí, 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 ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí, fue sí, con mucha, porque la próxima semana voy a estar ocupado. bastante ocupada, sí. Entonces, bueno, en la charla pues ya les daré algunas recomendaciones de lecturas, pero vamos a empezar. Dispongo de 40 minutos. Sí, muy bien. Ok, va. Entonces, voy a centrar mi charla. Va a ir de lo general a lo particular. Entonces, vamos a hablar primero de la Inquisición. ¿Qué pensamos? A ver, quisiera aquí escucharlos cuando escuchamos la palabra Inquisición. ¿A ustedes qué les viene a la mente? Bueno, a juicios, a iglesia. Ajá, juicios, iglesias. ¿Qué más? ¿Alguien Dolor, más? tortura, maltrato. Tortura, terror, ajá. ¿Qué más? Oscuridad, Perdón, casi no escuché. oscuridad. Oscuridad, sí, efectivamente. Fíjense, cómo cuando en el imaginario colectivo escuchamos ese término, esa palabra, nos viene a la mente terror, tortura, muerte, este, leyenda negra, España, castigos, hoguera, ¿no? Generalmente la Inquisición está asociada pues con toda esa serie de, pues ahora sí que de imágenes, ¿verdad? Terroríficas, de tortura, pero hay que señalar que haciendo un estudio de la Inquisición con la documentación, pues también hay que entender que hay un proceso de construcción de justo de esta leyenda negra, de estas imágenes que tenemos, pues desde el siglo XVIII, el siglo XIX, hubo un proceso de construcción de esta imagen exagerada, ¿sí? De la Inquisición, basada precisamente en esto que ustedes ya comentaron, en el terror, en la muerte, en la tortura, ¿sí? En la barbarie que representaba, ¿sí? Pero esta leyenda, esta construcción de esta imagen y de esta leyenda negra, la leyenda negra es extensivo no solamente a la Inquisición, sino también al periodo, también a la corona hispana, ¿no? A España, ¿sí? Es extensiva esta leyenda negra cuyo origen de esta leyenda pues lo podemos situar con autores protestantes en el siglo XIX, autores que escribieron sobre la Inquisición, y también desde el siglo XVIII podemos encontrar cómo hay un proceso de denostación, de exageración, ¿sí? De esta imagen. Acuérdense que el siglo XVIII, pues por eso es el siglo de la Ilustración, el siglo de la luz, ¿no? El siglo que va en contra de la oscuridad que representaba el periodo anterior, ¿no? Y esta oscuridad la representa una institución de justicia como lo es la Inquisición, ¿no? Y también tenemos que esta leyenda negra, la construyen incluso los mismos españoles, los mismos autores españoles que investigaron, que eh, señalaron, ¿no? Que esta institución pues representaba lo peor de la España moderna, ¿no? Representaba justamente esa barbarie, ¿no?
pero para nosotros ya sabemos, como historiadores, pues hay que tratar de entender en su contexto, en su tiempo, qué es, ¿no? ¿Qué es esta institución? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Cuáles eran sus objetivos para dimensionar, ¿sí? ¿Cuál era su papel? ¿Sí? Y si tratar de entender si efectivamente corresponde esta imagen de leyenda negra a lo que hacía el Santo Oficio, ¿no? Entonces vamos a partir de explicar, ¿sí? Cuáles son los antecedentes de esta institución, cómo surge, por qué surge, para qué surge, ¿no? Y para tratar de dimensionar esta leyenda negra y por supuesto aterrizar a la Nueva España y aterrizar a Zacatecas para tratar de entender cómo funcionaba, ¿sí? Cómo funcionaba y cuál era el objetivo del Santo Oficio. Hay que decir que el Santo Oficio es una institución, ¿sí? Sí, de origen completamente medieval, ¿sí? Que surge, es una institución que surge, que nace como una reacción contra las doctrinas heréticas, ¿no? Contra la herejía, que pretendían socavar pues la fe, el dogma, ¿sí? Surgieron en la Europa medieval, surgieron grupos que cuestionaban la ortodoxia católica, ¿sí? Que pugnaban por un regreso al cristianismo primitivo, ¿sí? Y para la iglesia como institución, estas doctrinas, pues evidentemente representaban un peligro porque podían fraccionar, lesionar esa ortodoxia, ¿no? Que es lo que sustentaba a la fe, a la religión y a la institución de la iglesia, ¿eh? Entonces, la Inquisición o el Santo Oficio surge exprofesamente como una institución para combatir, para atacar a estas doctrinas, ¿sí? Heréticas, por supuesto, ¿no? Las doctrinas heréticas más importantes, que precisamente para eso surge el Santo Oficio, era para acabar a los cátaros, ¿sí? O también llamados albigenses, que se les denomina así porque eran del Albi, ¿sí? Del sur de Francia, ¿ya? Y ahí se asentaban, eran comunidades, eran poblaciones completas que profesaban estas doctrinas, ¿sí? De los cátaros, y pues también se les denominó albigenses por la región en donde surgen, y de este modo la Inquisición surge para combatir la herejía. Pero vamos a un poco a dilucidar que esta institución, el tribunal como tal, surge en 1233, a cargo de Gregorio IX, ¿sí? Pero antes de que se creara este tribunal, la actividad que se considera propiamente inquisitorial, es decir, investigar las denuncias contra personas que cuestionaban la ortodoxia, eso en realidad lo hacían los obispos, ¿eh? Antes de 1233, esa función, ¿sí? De indagar, de investigar las denuncias contra los grupos o las personas que cuestionaban las doctrinas, estaba a cargo de los obispos. Los obispos no solamente visitaban sus distritos, sino también se encargaban de esa actividad. Entonces aquí hablamos para 1184, ¿sí? Hablamos de una actividad inquisitorial de los obispos que se va a denominar Inquisición Episcopal, ¿verdad? Aquí todavía no es el tribunal como tal, ¿ya? Sino que el tribunal, es decir, la institución cuyo objetivo va a ser acabar contra las doctrinas heréticas, surge en 1233, para que no haya ahí equivocación con las fechas, ¿no? Este tribunal
estaba a cargo, quien lo dirigía, pues era el Papa, ¿no? Y quien va a estar viendo la organización, ¿sí? A los funcionarios, vamos a decirlo así, que lo integraban, ¿ya? Era el Papa, y por eso se va a denominar 1233, pues, Inquisición Papal, ¿sí? Era el Papa, en este caso Gregorio IX, quien designó a los dominicos, a la orden dominica sobre todo, como los encargados de revisar las denuncias que tenían que ver contra la ortodoxia. Acuérdense que no todos, la población tenía un conocimiento amplio de la ortodoxia católica. A veces se pecaba de ignorancia, ¿no? Se cuestionaban la ortodoxia, la fe, como decir, por ejemplo, bueno, San José también nació sin pecado original, ¿no? Entonces, esas frases, ¿sí? O esas proposiciones a veces se cometían o se decían más bien por desconocimiento de la ortodoxia. Y los dominicos son o fueron los encargados como una orden que se caracterizaba por el dominio o el conocimiento de la ortodoxia, pues ellos eran los encargados. Ahí más o menos les puse un mapita para que ustedes se ubiquen de aquí está el Languedoc o el Albi, la región albigense del sur de Francia. Los focos de los cátaros principales pues se ubicaron en Francia, al sur. Estamos hablando de la Europa medieval. También tuvieron, si se dan cuenta, se estaban expandiendo, estas doctrinas se estaban expandiendo, llegaron hasta el norte de Italia, ¿sí? Y en Italia también surgieron focos, grupos. Por ahí, quien lea El queso y los gusanos de Ginsburg va a ver, ahí estaban los anabaptistas también, ¿no? Justamente en esta región del norte de Italia van a ver también muchos grupos considerados heréticos, y si se dan cuenta, pues esto no le convenía pues a la iglesia, porque se estaba haciendo, estas ideas se estaban difundiendo muy rápidamente, y de esto pues corría el riesgo de fraccionar, ¿sí? De dividir la ortodoxia, ¿no? A los católicos. Entonces eran peligrosas estas ideas, y por eso había que combatirlos. Hay que decir, la Inquisición medieval sí arrasó. La Inquisición medieval es Inquisición papal, pueblos enteros, ¿no? Pueblos enteros llevando a cabo juicios. El inquisidor iba a los pueblos, visitaba, recibía denuncias. Como toda institución de justicia, pues había un procedimiento, ¿sí? Donde estaba un fiscal, por supuesto que la tortura después se agrega como parte del proceso inquisitorial, ¿sí? Pero como toda institución de justicia, pues realizaba un procedimiento. Aquí sí hay que decir que la Inquisición papal medieval, pues arrasó, ¿no? Combatió pueblos enteros para evitar que el dogma, que la iglesia pues se viera dividida, ¿no? Lo que después hizo Lutero con la Reforma Protestante, ¿no? ¿Qué pasaba en España? Después de combatir y acabar a los grupos heréticos, en realidad la Inquisición medieval comienza su franco declive, ¿no? Empieza a declinar porque su objetivo era acabar con las doctrinas heréticas. No tenía otra función, ¿sí? Más que acabar con las doctrinas o con las herejías, ¿no? Entonces, la Inquisición medieval declina al entrar a la modernidad, al siguiente periodo. Era en realidad ya una institución decadente, ¿sí? Que no tenía mayores funciones, ¿sí? Después viene el combate a las brujas. Contra esta secta se construye esta imagen de una secta que también va a ser considerada herética, ¿no? La de las brujas, y pues también la Inquisición va a ser encargada de combatir a la brujería, ¿no? La brujería en Europa. También va a ser adoptada esta institución por los reformistas, ¿no?
por la Alemania, ¿sí? Por Francia, etcétera. Entonces va a ser adaptada a las circunstancias, ¿sí? De cada reino, de cada espacio. En España no es la excepción, ¿sí? En España vemos que a la unión de los reyes católicos, Isabel la católica, a cargo de los reinos de Castilla y León, y Fernando el católico, rey de los reinos de Aragón, ¿no? Al unirse en matrimonio, el objetivo fue, en primer lugar, ¿sí? Someter a la nobleza, para que no estuvieran encima de ellos, de los reyes, someter a los grupos eclesiásticos, a la nobleza. Acuérdense que la iglesia, la división entre el poder religioso y el poder político en este periodo, pues no se ve mucho, no hay una división entre la actividad de uno y otro. Están unidos los grupos eclesiásticos y la clase noble, ¿sí? No hay una frontera. La clase política y la clase religiosa están muy unidos, ¿no? No se puede hablar de una división. Lo que intentan los reyes católicos es justamente crear una España. Acuérdense que estamos hablando de que España no era una sola entidad como la conocemos hoy en día, sino una serie de reinos, ¿sí? El reino de Portugal, el reino de Castilla, claro que era el más grande, ¿no? Castilla y León, el reino de Navarra, ¿sí? Aragón, Granada, que después va a ser tomada justamente por Isabel y Fernando, ¿sí? Recuperada, y el objetivo que pretendían los reyes españoles era, o más bien los reyes católicos, era crear una unidad, una entidad territorial, por supuesto, como lo conocemos hoy en día, una unidad política en donde a la cabeza estaban, por supuesto, que ellos, ¿sí? No los grupos, los duques o los nobles por encima de ellos, sino ellos a la cabeza, tomando las decisiones del reino, y por supuesto que una unidad religiosa. Acuérdense que en España vamos a tener la convivencia. España sufre, no sé si sufre, sino más bien fue ocupada, ¿no? Durante 7 siglos, la ocupación de los, ¿cómo se llama? De los reinos musulmanes, ¿sí? Entonces, lo que se pretendía también era conformar una unidad religiosa. Judíos y musulmanes y católicos convivían en la España, ¿sí? Medieval y moderna, y lo que pretendían los reyes católicos, por eso empezaron con la expulsión de judíos, empezaron con la expulsión de maometanos, ¿sí? Musulmanes, y por eso toman el reino de Granada, o les dieron la opción de convertirse al cristianismo, ¿no? A la fe católica, o era expulsión del territorio o era conversión, ¿no? ¿Y por qué? Porque se pretendía crear esta unidad religiosa, esta unidad política, por supuesto, el mote de ellos, el adjetivo de los reyes, pues es católicos, ¿no? Los reyes católicos, por lo tanto, pretendían tener una España netamente y completamente católica, religiosa, ¿no? Para ese objetivo, ¿sí? Los reyes católicos, en realidad la Inquisición medieval, como ya les dije, ya están en realidad en decadencia para este periodo, y la Inquisición medieval solamente tuvo una temporada en Aragón, Castilla no tuvo Inquisición o no tuvo esta institución antes, hasta 1478, ¿sí? En este periodo, 1478, retoman ellos, los reyes católicos, a la institución inquisitorial para trasladarla, instaurarla, ¿sí? En sus reinos, para velar por esa unidad política y religiosa, ¿no? Y la Inquisición española, aquí los estudios sobre Inquisición marcan una distinción, una diferencia entre la Inquisición medieval, que es la Inquisición papal, como ya les dije,
y la Inquisición hispana, la Inquisición española, que tiene unas características muy específicas. Ya vimos que los reyes pretendían someter a la clase religiosa y a la clase noble, ¿eh? Vimos cómo ellos pretenden esta unidad política, unidad religiosa, unidad territorial. ¿Qué es lo que hacen los reyes católicos? Ellos, para 1478, ¿sí?, el Papa Sixto IV les autoriza a los reyes católicos, ¿sí?, ahora sí que les autoriza a que se creara su Inquisición, pero además, ¿sí?, que se creara la institución de la Inquisición en España, pero además les concede, ¿sí?, la facultad para que los reyes católicos nombren a los inquisidores, ¿no? Que evidentemente tenían el objetivo de acabar o de combatir también a la herejía que hubiera en el territorio, ¿no?, de los reyes católicos. Acuérdense que la Inquisición papal medieval, quien nombra a los inquisidores, es decir, a los jueces, ¿sí?, encargados de dirigir la institución o la Inquisición, ser el Papa, ¿sí? La Inquisición española tiene este cambio cualitativo porque es, en este caso, con la bula que concede Sixto IV, le da la facultad, la potestad a los reyes católicos, le pasa esa potestad del Papa a los reyes católicos para que ellos nombren, ¿sí?, a los jueces inquisidores. El inquisidor es un juez, ¿no? Es un juez para combatir, para llevar a cabo los procesos de justicia, ¿no?, que tiene que ver con materia de fe, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con combatir la herejía, ¿sí?, para precisamente velar por esa unidad religiosa. Entonces, la característica aquí de la Inquisición española es justamente que nace para combatir la herejía en España y son los reyes, ¿sí?, quienes tienen la facultad de nombrar a los inquisidores. Esta situación, ¿sí?, va a llevar a la Inquisición española, ¿sí?, a que ella es la que nombra y tiene a la institución. La institución se convierte en una institución española completamente, ¿no? Por eso se habla de una Inquisición que es nada más de España. No tiene que ver, el Papa cede todas sus facultades para intervenir en los asuntos de este tribunal en este espacio específico. 1480, los reyes católicos nombran a los primeros inquisidores en Sevilla. De hecho, el confesor de la reina Isabel, Tomás de Torquemada, es quien se convierte en el primer inquisidor hispano, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la característica o la cualidad de la Inquisición española? Es que el Estado español, claro, al estar bajo la potestad de los reyes, lo integra, por supuesto, a la maquinaria de gobierno, ¿no? Entonces, el tribunal, cuyas facultades son velar por la fe y la unidad religiosa, también algunos autores como Henry Kamen sostienen que también se convierte en un instrumento político, ¿no? ¿Por qué? Porque si los inquisidores están a las órdenes de los reyes católicos, esta institución fácilmente pues también pueden haber acusaciones de índole política, pero disfrazadas de religiosas, ¿no? Entonces, el tribunal pues es un instrumento no solamente religioso, sino también político y por lo tanto también se convierte en un instrumento para cuidar y para velar los intereses de la corona, ¿eh? Y esto es importante contextualizarlo porque esta es la Inquisición que nos toca o que toca a la Nueva España, ¿no? Para entender la dimensión, ¿sí?, de cómo funcionaba en la Nueva España y en las diferentes provincias, ¿no? Se dice en España el Tribunal de la Inquisición combatía, por supuesto, la herejía representada
en los moros, los musulmanes, los judíos, que se convierten en judaizantes. Los judíos también tuvieron la opción de convertirse o ser expulsados del territorio español, ¿no? Aquí los reyes católicos hicieron una expulsión de judíos y musulmanes, y quien no se iba, pues podía ser bautizado, ¿no? Estos bautizos en masa, bautizos colectivos, pues lo que llevaron a una falsa conversión, porque se descubrieron después redes, ¿no?, de judíos que se supone ya estaban bautizados, practicando sus ritos, ¿no? Y se convierten en judaizantes, y por supuesto que los musulmanes del mismo modo se convierten en moriscos, ¿no? Moros, marranos también les dicen en la época, el concepto que se utiliza, marranos, ¿no? Y la Inquisición se encargaba justamente de velar o de combatir a estos grupos judaizantes, heréticos, moriscos, ¿sí?, que pues se convertían automáticamente en enemigos del rey. Pero también la Inquisición en España no solamente se convierte en este instrumento que combate a los judaizantes, a los moros, a los moriscos, sino también va a ser extensiva, ¿sí?, su actividad para velar también por la moral, ¿sí?, y las costumbres, ¿verdad? Como ya dijimos, había denuncias, había errores que la gente cometía, no necesariamente porque fuera hereje, sino se incurría en delitos, ¿sí?, en materia religiosa por desconocimiento de la fe, ¿sí?, porque se consideraba que el pueblo hispano además era muy supersticioso, ¿no? Por ejemplo, usar una imagen para aliviar un dolor, ¿no?, para aliviar un dolor de muelas, etcétera, pegarse la estampita, pues eso era considerado por la élite religiosa, por los teólogos, por los estudiosos, como prácticas supersticiosas, ¿no? Entonces, eso también entró dentro de las funciones del Tribunal Inquisitorial para velar por la integridad de la fe, la moral y las costumbres, porque también intervenía en asuntos que vigilaban, ¿sí?, el matrimonio, ¿eh? Entonces, por eso también se convierte en una institución que vela por la moral. Delitos que tienen que ver con duplicidad de matrimonio, entra dentro de la Inquisición, que tiene con los amancebamientos, es decir, las uniones libres, se transgrede el matrimonio, y ahí también intervenía la Inquisición, ¿no? Y esta es la Inquisición que toca, ¿sí?, a la Nueva España, cómo estaba organizada esta Inquisición que estaba, además en España había un consejo. Acuérdense que los reyes católicos se organizaron en consejos territoriales, el Consejo de Indias, el Consejo de Sevilla, ¿no?, el Consejo de Aragón, pero también tenían sus consejos de sus asuntos, el Consejo de la Hacienda, ¿no?, y también tenía su consejo de la Inquisición, ¿sí? Y ese consejo era quien agrupaba, quien atendía, digamos que era el centro, ¿sí?, la matriz en donde se atendía o se organizaba la Inquisición en todo el territorio, ¿sí?, hispano y novohispano, ¿no? Ya después de la instauración de toda la estructura hispana a los nuevos territorios descubiertos, pues la Inquisición también va a ser una de estas instituciones que se trasladan, ¿sí?, y llegan a los nuevos territorios, ¿sí? Y vamos a ver cuál es y cómo es la característica de esta institución ya en territorios novohispanos. Hay que decir que si bien es cierto que estamos hablando de una Inquisición propiamente desde 1478, 1480 en España, y que está organizado por medio de su consejo ahí, cuando se descubren estos territorios, pues evidentemente que cuando llegan los primeros conquistadores no hay la estructura, no existe, todavía no llega
la estructura religiosa, ¿no? Quienes vienen son los primeros frailes que acompañan a los conquistadores, ¿verdad? Y estos primeros frailes, acuérdense que también la iglesia se divide en clero regular y clero secular, ¿verdad? El clero regular es el que corresponde a las órdenes religiosas, a las órdenes monásticas, y el clero secular es el que está organizado, la iglesia está organizada con obispos, curas, párrocos, etcétera, vicarios. Y quienes vienen primero pues son los frailes. Los frailes no tienen ciertas facultades, ¿sí? Y cuando llegan con los primeros conquistadores, esas facultades se le amplían, es decir, los frailes no necesariamente no tienen la facultad de organizar o de llevar a cabo los ritos como bautizos, matrimonios, etcétera. Tienen vedadas esas facultades, pero cuando llegan con los primeros conquistadores se les amplían, es decir, lo pueden hacer, pueden llevar a cabo bautizos, pueden llevar a cabo matrimonios y también pues llegan con poderes inquisitoriales, ¿eh? Entonces se habla de que en Nueva España hay un primer periodo de la Inquisición que va de 1522 a 1533, y a este periodo, en donde son los frailes quienes están a la cabeza, es decir, también llevan a cabo procesos de inquisición. Todavía no estamos hablando de la institución o del tribunal, sino de las facultades que pueden ejercer los frailes como inquisidores. Por eso se habla de una inquisición monástica, ¿sí? Sí hay procesos de este periodo, 1522 a 1533. ¿Por qué en los 30? Pues porque es cuando llega el primer obispo a la Nueva España, ¿no? Que se nombra desde el 33, pero llega hasta el 35, por eso hay este desfase en las fechas. Entonces, de 1533 a 1571 es el corte, porque es cuando ya llega propiamente la institución. Cuando llega el primer obispo, ya a los frailes se les quita la facultad o el derecho para llevar a cabo procesos inquisitoriales, y tenemos un periodo de inquisición episcopal, es decir, quien asume las facultades de inquisidores o de inquisidor en este caso, pues es el obispo. Y el primer obispo que llega es Juan de Zumárraga, ¿sí? Acuérdense que así empieza la Inquisición medieval, ¿eh? Eran los obispos quienes llevaban a cabo también la labor de inquisidores. Como se le extienden las facultades a Zumárraga también, no solamente hacer estas visitas o instaurar la iglesia en Nueva España, sino también llevar a cabo procesos, ¿no? El tribunal propiamente, la Inquisición, ya con sus jueces, inquisidores, con sus funcionarios nombrados específicamente para desarrollar las tareas de la Inquisición, llega a México o a la Nueva España en 1571, por eso se marca esta fecha. En realidad la cédula se emite desde 1569, ¿no? Está la cédula de fundación de los tribunales, 1569, que se fundan los tribunales de México y de Lima, del Virreinato del Perú, pero en lo que se emite la cédula y en lo que llegan los inquisidores, pues pasan estos años. Por eso es que ya cuando llegan formalmente a territorio novohispano, es hasta 1571, ¿no? ¿Cómo se organiza la Inquisición en Nueva España? Pues abarca una amplia jurisdicción que correspondería pues, al centro de México, corresponde a la Nueva Galicia, ¿sí? Nuevo México, hasta el norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua e incluso las Filipinas. Vean nomás el tamaño del territorio que le toca administrar, ¿no? La justicia en materia de fe y de moral y de buenas costumbres al tribunal en México, un poco para dimensionar esta imagen que nos llega de la Inquisición. Entonces nada más vean el amplio territorio que tiene a su cargo, ¿sí? Para empezar, los indígenas además, ya cuando llega el tribunal en 1571, los indígenas quedan exentos de la jurisdicción inquisitorial, Los indígenas no pueden ser juzgados
en materia de fe por la Inquisición. ¿Esto por qué? Pues porque Zumárraga sí lo hacía, ¿sí? En la Inquisición episcopal, en la Inquisición monástica, sí se llevaron a cabo procesos contra los indígenas por idólatras, por apóstatas, pero se determinó que los indígenas como nuevos cristianos, dado que estaban siendo cristianizados, no comprendían muchos dogmas de fe, entonces quedaron exentos de la jurisdicción inquisitorial, de cometer estos delitos contra la fe para cometer herejía o para querer dividir a la cristiandad. Entonces no, ellos quedan como neófitos, como nuevos cristianos, que pues tenían escaso conocimiento en materia religiosa, y por eso para 1571 los indígenas están fuera, no pueden ser denunciados. ¿Pueden ser testigos? Sí. ¿Pueden ser llamados a declarar? Sí, eso sí, pero no pueden ser juzgados de delitos en materia de fe. ¿Cómo estaba organizado? En este amplio territorio, que en realidad era prácticamente todo México, Centroamérica y las Filipinas, ¿cómo se organizaba? Y acuérdense que el centro de la Inquisición o del tribunal pues estaba en la Ciudad de México, ¿sí? El tribunal estaba compuesto por dos jueces inquisidores, ¿sí? Eran universitarios, doctores, licenciados, que venían de España a la Nueva España. Y como los reyes católicos nunca salieron de la Ciudad de México, eran dos jueces que ahí recibían los testimonios, las denuncias, etcétera, pero en un amplio territorio. Imagínense una denuncia de Nuevo México, de Filipinas, para que llegue a la Ciudad de México, pues pasaban años, 2 años, hasta 4, ¿no? Tenía un fiscal, que era el acusador, notario, un secretario, escribanos que llevaban los archivos, ¿sí? Y tomaban nota de los procesos, calificadores, estos eran religiosos, expertos en materia religiosa, que determinaban las acusaciones, si había en realidad un delito de fe. Los consultores, estos eran abogados, licenciados. Generalmente estos consultores eran jueces en las reales audiencias, ¿no? Que se les llamaba para que emitieran su opinión en las etapas del proceso. Y lo más importante, por eso lo resalté, es la figura de los comisarios, ¿no? Acuérdense que en este amplio territorio la Inquisición va a estar organizada. Los inquisidores, los meros jueces, estaban en la Ciudad de México. Se les designa un edificio a la Inquisición y ellos residen en la Ciudad de México. ¿Cómo se obtienen las causas, las denuncias de ese amplio espacio? Acuérdense que los indígenas están exentos, por lo tanto, quienes sí están, la población que sí está, que puede ser denunciada, pues son los blancos, los hispanos, los españoles, los criollos, los mestizos, los mulatos, los negros, esos sí pueden ser susceptibles de ser denunciados. ¿Cómo se organizaban? A través de la figura de los comisarios. El comisario generalmente es un cura párroco, ¿sí? Que residía en las provincias. El comisario, en este caso, pues es un funcionario, ¿sí? Que el tribunal designa para llevar a cabo las tareas de la Inquisición en los espacios donde reside el comisario. Y también los inquisidores de la Ciudad de México se auxilian de familiares y alguaciles. Los familiares y alguaciles generalmente corresponden a la población laica, es decir, cualquier vecino podía aspirar, meter sus papeles, su limpieza de sangre, su linaje, para formar parte del tribunal. Entonces era como una especie de brazo policíaco, los espías, ¿no?, del tribunal, y por supuesto una serie de auxiliares menores, como en las provincias también, escribanos, notarios, médicos, porteros, pregoneros, alcaides, que son los que vigilaban en las prisiones, ¿sí?
Y en las provincias, por ejemplo, se usaban las cárceles del cabildo, así que, ¿por qué? Pues porque el comisario nada más estaba, o la Inquisición estaba representada en la figura del comisario. ¿Cómo era en este sentido la Inquisición en Zacatecas? ¿Cómo estaba organizada? En la investigación que realicé, hay registro de actividad inquisitorial desde 1548. Estamos hablando del periodo de la Inquisición episcopal, antes de la llegada del tribunal en el 71. Ya se encuentran, incluso casi Zacatecas descubriéndose, ¿no? Está el registro de actividad. Zacatecas corresponde al territorio de la Nueva Galicia, ¿sí? Y en la Nueva Galicia, cuando se designa el primer obispo, Pedro Gómez de Maraver, desde ahí empieza a organizarse, ¿no? A Maraver lo sigue en el cargo Fray Pedro de Ayala, el segundo obispo, y ahí más o menos les puse para que vean las fechas, ¿no? Que correspondería a la Inquisición justamente con estos dos obispos de la Nueva Galicia, al periodo de la Inquisición episcopal, ¿no? Y hay registro ya a partir de aquí de las primeras causas llevadas a cabo en las minas, lo que fue primeramente las minas de los y desde su descubrimiento se llevaron a cabo las primeras causas. ¿Cuándo fue que tenemos, bueno, el primer registro, porque es el primero que está en los archivos? Si hay antes de pues no sabría decirles, es probable que sí, pero como evidencia, el registro documental nos marca que el primer proceso, ¿no?, que se ha encontrado en el Archivo General de la Nación y que corresponde a Zacatecas propiamente, es en 1557, ¿sí? Que evidentemente aquí, como estamos hablando de que es una inquisición episcopal, quien tiene las facultades de inquisidor es el obispo. El obispo reside en la Nueva Galicia, ¿sí?, Guadalajara, la Nueva Galicia, y es el obispo quien nombra a sus auxiliares en las provincias, en las regiones, en los espacios. Y del obispado de la Nueva Galicia se nombra a Juan Bautista de Lomas y Colmenares, quien es el que se encarga de recibir las denuncias contra un comerciante genovés llamado Agustín Boacio, ¿no? Boacio, en el 1557, era un comerciante tendero de Génova que vivía en las minas de Zacatecas y fue acusado de luteranismo. Acuérdense que aquí estamos hablando de que en este periodo, en segunda mitad del siglo XVI, se está combatiendo fuertemente las ideas luteranas, se está pugnando porque no lleguen a estos territorios las ideas luteranas, ¿sí?, que pueden ocasionar la división y la crisis que pues ya Europa estaba viviendo y había vivido, ¿no? Desde Lutero, ¿no? Entonces se procuraba, incluso había un registro de los pasajeros a Indias, ¿sí?, para evitar que llegaran estas ideas a la Nueva España o a los territorios de ultramar y contaminaran. Boacio es un comerciante que su causa refiere que iba caminando hacia la huerta de Diego de Ibarra, uno de los grandes de Zacatecas, y en una plática él dijo que no existía el purgatorio, ¿sí? Fíjense, empieza a hablar contra la venta de indulgencias y por supuesto la suntuosidad y el derroche de la Iglesia Católica. Y pues estas afirmaciones suenan, o huelen más bien al luteranismo, ¿no? ¿Cómo se realiza el procedimiento de Boacio? Boacio fue arrestado, el vicario Juan Bautista de Lomas, como funcionario nombrado por el obispo, acude, se auxilia del alcalde de Zacatecas para el arresto y el embargo de bienes, ¿no? El vicario lo arresta, le embarga los bienes, le hacen su causa y su proceso en Zacatecas y lo remiten a Guadalajara
porque acuérdense que es el obispo el que tiene las facultades inquisitoriales. El deán de la catedral, Bartolomé de Rivera, que en este momento cuando hay una, no había obispo porque estaba sede vacante, estaban nombrando al siguiente, le vuelve a realizar el proceso, revisan su caso, fue sentenciado a prisión, se ratifica su sentencia a prisión perpetua en España, debía jurar, es decir, arrepentirse para ser reconciliado, pagar su multa, los gastos del proceso, se traslada a las cárceles del obispado, ¿sí? Y para ser embargado a España. De hecho, para ser embarcado a España, pues tiene que pasar a la Ciudad de México con el arzobispo, obispo-arzobispo, se revisa nuevamente su causa y es encontrado culpable, sale en auto de fe en 1560 con San Benito y coraza, el cucurucho y el traje, la túnica que utilizaban los condenados del Santo Oficio, y se embarca y parece ser que ¿cómo se llama? En la embarcación, él salta del barco en las Islas Azores y huye del castigo de la prisión perpetua en España. Entonces, en este primer periodo de Inquisición episcopal, ¿cómo funciona la justicia inquisitorial en Zacatecas? El vicario de las minas de Zacatecas, en este caso, es nombrado por el obispo. Sí puede ser, en este periodo, el vicario sí puede realizar un proceso completo, dictaminar una sentencia, incluso el embargo de bienes, remitir el expediente y al acusado a Guadalajara y de Guadalajara a México, ¿no? En la Inquisición episcopal se delegaba en los vicarios las funciones de jueces pesquisidores, remitían, esto es lo que les acabo de decir, ¿no? Se remitían al obispado las acusaciones, de ahí a México con el arzobispo, y de México pues ya se emitía la sentencia final, vamos a decirlo así, ¿no? 1560, el siguiente cura y vicario, Bernardino Maldonado, señala precisamente esto, ¿no? Se le daba poder para que hiciera justicia. Aquí está ¿cómo se llama? El traje de los penitenciados del Santo Oficio, para que hiciera justicia en Zacatecas. ¿Cuáles eran? 1560 se especifican con el primer concilio mexicano las funciones, ay, perdón por las diapositivas, pero no sabía cómo poner tanta información. Se especifican las funciones de los curas vicarios, que incluían como jueces actuar contra blasfemos, amancebados, alcahuetes, hechiceros, supersticiosos, usureros, logreros, todo aquello que tenía que ver con lo que se considera que tiene que ver con la moral, las supersticiones, ¿sí? Ya en casos de herejía y apostasía, son reservados, ¿no? Aquí se está definiendo la jurisdicción inquisitorial, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de esta fecha, como ya vimos, pues los jueces vicarios hacían todo el proceso completo. Esto ya no se va a poder hacer después que llega la Inquisición, ¿no? El vicario Miguel Hernández de Herrera, se puede ver que ya para el 65 en Zacatecas, 1565, hay una actividad más constante, hay varios expedientes, incluso dado que las minas de Zacatecas están creciendo ante el descubrimiento, ¿no?, de la plata, hay visitas en Zacatecas, en Pánuco, para este periodo, la segunda mitad del siglo XVI, hay varias causas, varios procesos contra aquellas personas que se expresaban mal, o como decían los expedientes, se les acusaba por palabras malsonantes, por blasfemias, por transgredir el sexto mandamiento, ¿sí? En discurso, ¿no? Se transgredía el sexto mandamiento, y se encuentran aquí en este periodo varias causas, ¿no? La ventaja, para quien le interese el tema, es que estos expedientes
La mayoría están completos, cuentan con sus sentencias, un poco la letra es lo complicado, revisar, eh, pero son expedientes que nos ilustran un poco sobre la vida en las minas de Zacatecas en los primeros años y podemos ver quiénes habitaban, quiénes eran los testigos, un poco se puede ver la vida cotidiana de las minas de Zacatecas, ¿no? Y en este periodo podemos ver que existía una relación jerárquica entre los vicarios, el obispo, o una colaboración entre los vicarios, en este caso el de Zacatecas, el obispo y el arzobispo de México, ¿no? En la Inquisición episcopal, como ya dijimos, en realidad sí hay una mayor rigurosidad en las causas, por eso están completas, se pone atención a las denuncias, se procuraba investigar, desarrollarlas, finalizarlas. Había una revisión exhaustiva, de hecho el expediente de Boccaccio es bastante amplio, son muchísimas fojas, algunas rotas, maltratadas por el tiempo y por la temporalidad, ¿no? Pero son causas que están relativamente completas y pues que nos muestran pues cómo funcionaba la Inquisición, nos hablan de las creencias, nos hablan de cómo era la vida, ¿no? En estas minas. Para 1571, cuando llega ya el Santo Oficio como institución a la Nueva España, para Zacatecas ya va a existir la figura, ¿sí?, del comisario. En realidad se le da el nombramiento, siguen siendo los mismos los curas, ¿sí? El cura de la parroquia principal, el cura de la parroquia mayor, no solamente es cura, no solamente es vicario, también es juez eclesiástico y también se le nombra comisario. Esto ya le da otro carácter, ¿sí? La actividad es la misma, pero ya el nombramiento viene del tribunal. Aquí en este periodo ya no va a haber relación con el obispo de Guadalajara. Aquí la relación va a ser directa con el tribunal de la Ciudad de México, porque el tribunal está en la Ciudad de México. Quien nombra al comisario en Zacatecas, pues evidentemente son los jueces asentados en la Ciudad de México. El primer cura vicario designado como comisario para Zacatecas fue Juan de Rivas. Esto también está en los expedientes, en los libros de Cabildo, porque también hay una colaboración estrecha entre el cura vicario y las otras instituciones de justicia civil, ¿sí?, quien ya era además juez eclesiástico. Los curas vicarios es el mismo, nada más que ahora se le da el nombramiento de comisario, los mismos curas vicarios. Juan de Rivas manda leer el edicto de fundación del tribunal, se concede un periodo de gracia para presentar denuncias, se solicita al notario la relación de causas de la Inquisición anterior, de la Inquisición episcopal, causas pendientes por resolver, y en este momento Zacatecas se convierte en un lugar importante para ser vigilado por el tribunal. ¿Por qué? Porque pues se considera un espacio con una gran afluencia de personas, hay mucha población flotante precisamente por la riqueza de las minas y porque, como han dicho otros autores, pues se constituye en punta de lanza para el norte, ¿eh? Entonces, por eso, en realidad, en la organización del tribunal, los comisarios se nombran en los puertos, en las ciudades importantes y en los espacios más poblados, sobre todo con población que no es indígena. Acuérdense que en el norte, pues, el combate a la población indígena fue terrible, ¿no? Y al haber un gran tránsito de personas, pues es importante vigilar las minas de Zacatecas, ¿eh? ¿Y qué sucede con los comisarios? Que aquí sus facultades se limitan, ¿eh? Ya vimos que en la Inquisición episcopal pues pueden desarrollar los procesos completos. Aquí ya no. Solamente las funciones del cura vicario comisario van a ser nada más recibir denuncias, investigar los hechos denunciados, realizar visitas para recopilar denuncias en pánico,
en Sombrerete, ¿sí? En Mazapil, realizar visitas, realizar estas detenciones preventivas para evitar que el acusado huya, escape, y por supuesto que remitir los expedientes al tribunal. Aquí el comisario para 1571 y después ya no podrá realizar el proceso completo, solo es recibir denuncias, investigar, realizar visitas, una detención preventiva, podía ser en las cárceles del cabildo, podía ser en la casa de alguien, ¿sí? Que tuviera un espacio, una habitación, un cuarto para poner al acusado, y remitir todo al tribunal de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta estructura y esta organización del tribunal en Zacatecas? Pues por la amplia correspondencia que hubo, al menos en este primer periodo, entre Juan de las Rivas, el cura vicario comisario, y el Tribunal de la Ciudad de México, ¿no? Aquí ya no hay una mediación con Guadalajara. En este primer periodo, pues ya se estaban definiendo los procedimientos, delimitando las fronteras entre lo inquisitorial, lo eclesiástico y lo civil, ¿sí? Porque incluso van a haber a lo largo de todo el periodo, siglo XVII, finales del siglo XVI, van a haber causas de pleitos por las jurisdicciones, y esta causa corresponde a la justicia civil, corresponde a la Inquisición, corresponde al juez eclesiástico, sobre todo las que tienen que ver con casados 2 veces, matrimonios, etcétera. Se están definiendo y delimitando las fronteras de la actividad de cada una de estas potestades, ¿no? Como dice aquí, eran frecuentes las situaciones en las que el juez eclesiástico iniciaba un proceso y cuando se analizaba, pues se veía que tenía que ver con Inquisición o viceversa, ¿no? Se podían llevar a cabo pues ahora sí que estos problemas entre las funciones de uno y otro. ¿Cómo funcionaba la justicia inquisitorial cuando el vicario no estaba en los lugares donde se producía una acusación? Acuérdense que el cura vicario comisario, pues en este caso residía en las minas de Zacatecas, lo que hoy es la ciudad de Zacatecas, ¿no? ¿Qué pasaba cuando se hacía una denuncia, por ejemplo, en Mazapil o en Sombrerete, ¿no? ¿Qué pasaba en ese caso? Aquí un poco es la misma estructura de cómo funciona el tribunal. El comisario nombra a los curas de las parroquias para que en su nombre y en nombre del tribunal recibieran las denuncias, levantaran averiguaciones y en su caso pues enviara al acusado a Zacatecas, y de Zacatecas el comisario organizaba la documentación para enviar a la Ciudad de México, ¿no? Es una cadena de funcionarios o de delegación de responsabilidades. Por eso tenemos también en este periodo bastantes causas de Sombrerete, de Mazapil, bueno, bastantes porque son algunas, ¿verdad? Y por supuesto también de las minas de Zacatecas, ¿no? Lo que hoy es la ciudad. ¿Por qué? Porque la jurisdicción del comisario de Zacatecas pues abarcaba no solamente la ciudad, lo que hoy es la ciudad, sino también la amplia jurisdicción de las minas. Con el tiempo, sobre todo para la segunda mitad del siglo XVII, en Zacatecas tendrá 2 comisarios. El comisario de la ciudad de Zacatecas, acuérdense que también Sombrerete experimenta un auge inusitado, por eso también tiene su Real Caja, y pues eso hace que la población se vaya, incluso de las minas de la ciudad de Zacatecas a Sombrerete. Entonces va a llegar un momento en que la dinámica poblacional cotidiana se traslada de la ciudad a Sombrerete, y por lo tanto va a ser necesario también nombrar un comisario, ¿sí? Para Sombrerete, un comisario para la ciudad de Zacatecas, ¿no? Entonces vamos a tener que a lo largo del periodo, pues en donde hay mayor población para vigilar, pues estará el tribunal representado en estas personas, ¿eh?
Entonces el tribunal está representado en los curas, en los vicarios, ¿no? Tenemos también que se aceptan propuestas para ocupar comisarías en Mazapil, Nieves, Sombrerete y Aguascalientes también, porque aquí es donde vemos esta dinámica, ¿sí?, poblacional en los lugares en donde residía sobre todo la población que entraba dentro de la jurisdicción, ¿no? Sobre la Inquisición en Zacatecas, la actuación de los comisarios pues fue de todo un poco, ¿no? Aquí nos encontramos comisarios que fueron que se destacaron, en realidad sí, por su ardua labor, por dedicarse a su labor, ¿sí?, a realizar visitas, a recibir denuncias. Otros, ¿no?, se distinguieron por sus conflictos con los vecinos, con los miembros de la iglesia, ¿no? Otros más, aquí hay de todo, ¿no? Usaron el tribunal como instrumento de venganza, como medio para obtener poder y prestigio. Entonces aquí pues la Inquisición pues dependía más bien el tribunal pues de la actuación de estos comisarios, ¿no? Hay incluso acusaciones en la Inquisición contra los comisarios, ¿eh? La gente también podía denunciar la actuación de estos comisarios de Zacatecas. Por ahí hay un par de causas que se acusaban a los mismos. Había un comisario que era muy terrible, Diego de Herrera, que se le acusó de que decía misas con sus anillos, que en lugar de vino utilizaba agua, ¿no? Se caracterizaba porque era adicto a jugar a las cartas, ¿no? Entonces, con mujeres además. Entonces había de todos los tipos de comisarios y pues también algunos de ellos fueron denunciados, ¿no? Sobre todo para las venganzas políticas. Los comisarios, ¿no?, tenían la potestad, acuérdense que recibían denuncias, acuérdense que podían hacer investigación, pero otra de sus funciones era realizar las visitas de distrito o de la jurisdicción, y estas visitas de distrito en realidad eran un mecanismo de control para vigilar, ¿no?, la actuación de las autoridades, ¿no? El comisario, en teoría, una de sus funciones pues era realizar estas visitas para, sobre todo para llevar a cabo las lecturas de los edictos de fe. Los edictos de fe eran los instrumentos que la Inquisición generaba o emitía, documentos que se leían a toda la población en misa principal de domingo, en donde se decía cuáles eran los delitos de los que la población debía acusarse o acusar, ¿no?, al vecino, por creer en tal cosa, por decir, si escucharon que alguien habló contra la iglesia, contra los santos, etcétera, ¿sí? Y estas visitas de distrito pues también tenían el objetivo de levantar las denuncias, de levantar las testificaciones, ¿no? Acuérdense que estas lecturas de edictos y por supuesto la visita de los comisarios pues era para descargar la conciencia, ¿no?, sobre todo en un espacio como Zacatecas, en donde la gente iba y venía, en donde la gente estaba acostumbrada, la población en Zacatecas estaba acostumbrada o vivía más bien en la incertidumbre por la riqueza, por la plata. Hoy se podía hacer o descubrir una mina y a la siguiente el vaivén de la economía pues era muy difícil, muy convulso. Entonces esa situación de incertidumbre pues se ve reflejada también en las denuncias. Además, acuérdense, en Zacatecas pues también circulaba todo tipo de población. Hay varias causas sobre mujeres vígamas, hombres y mujeres vígamas, casados 2 veces, casados en un espacio, no sé, puede ser en un pueblo de Guadalajara, luego residir en Zacatecas y volver a contraer matrimonio. Entonces ese tránsito de gente, ese tipo de delitos, pues relajaba un poco las costumbres, ¿no? En Zacatecas se caracteriza porque se puede ver, ¿no?,
cómo hay una relajación de las costumbres, de la moral, ¿sí? Hay causas contra supersticiosos, ¿no? Las blasfemias, son muchísimas las acusaciones o las denuncias porque la gente acostumbraba a jugar a las cartas y blasfemaba, porque blasfemaba por la mala suerte, ¿no? Por la pobreza, por diversas circunstancias, y pues son esas causas que encontramos. Aquí hay que decir ya algunos de los expedientes pues no son completos, ¿verdad? Porque pues se esperaba el fallo del tribunal en México y pues eso ocasionaba que no todos los expedientes estén completos. No obstante, pues se puede, la riqueza de la documentación es inigualable, ¿no? Y podemos ver cómo los delitos que juzgaba el Tribunal de la Inquisición, esta categorización la tomé de Solange Alberro en su libro Inquisición y Sociedad en México, que divide a los delitos religiosos menores como reniegos, blasfemias, palabras y acciones escandalosas, transgresiones con implicaciones sexuales como la bigamia, poligamia, solicitación, amancebamiento, dichos contra la castidad y la virginidad, la herejía también, prácticas de magia, brujería, hechicería, supersticiones, uso de hierbas, del peyote, el tabaco, delitos civiles juzgados por la Inquisición, es decir, uno cuando era integrante de la Inquisición pues tenía fuero, sobre todo los familiares y los alguaciles de la Inquisición, que eran no religiosos, es decir, eran laicos, pertenecían a la población laica. En el momento en que se era integrante del tribunal, pues de alguna manera obtenían fuero. Si cometían algún delito, no necesariamente religioso, pues quien debía de juzgarlos era el tribunal, ¿eh? ¿Por qué? Porque formaban parte del tribunal. Por eso los delitos civiles que estaban a cargo del tribunal eran robo, asesinato, contrabando, estupro, que cometían sus integrantes, ¿eh? En la región de Zacatecas, pues es muy famoso el caso de Francisco de Urdiñola, que era que era familiar del Santo Oficio, y lo acusan de asesinato de su esposa, y ahí se generó todo un pleito que tiene un trasfondo político, ¿no? Se peleó la jurisdicción, la Inquisición, la Real Audiencia de Guadalajara, el Tribunal de México, y su caso llegó hasta la Suprema en España, ¿no? Hasta el Consejo de la Suprema Inquisición en España. Es muy famoso ese caso de Francisco de Urdiñola, por los pleitos que hubo, pero pues él como familiar del Santo Oficio debía ser juzgado por la Inquisición, ¿no? Pero ahí se generó toda una situación política. La idolatría cometida no por los indígenas, sino por negros, mestizos, españoles. Hay varios expedientes en la Inquisición, por ejemplo, de españoles que se vuelven a las prácticas indígenas. Por ahí me tocó revisar uno de un español que se horadó las orejas, que llevaba sus ofrendas a los montes, ¿no? A los dioses, ¿sí? Indígenas. Entonces quien fue acusado pues es el español, ¿no? Por estas prácticas idólatras, ¿ya? Y en el siglo, más o menos para tener una caracterización de la actividad inquisitorial en Zacatecas, durante el siglo XVI podemos ver que en Zacatecas predominaron delitos como la blasfemia, palabras malsonantes, bigamia de hombres y mujeres. Para el siglo XVII, causas, acusaciones contra judaizantes, prácticas de magia. Para el siglo XVIII, a lo largo de los siglos, pues hay de todo, ¿eh? Lo que pasa es que los estudiosos de la Inquisición hacen sus estadísticas para ver cuáles son los casos que más abundan en cada uno de estos periodos, pero en realidad hay de todo en todos los siglos. En el siglo XVIII hay diversas herejías, ideas ilustradas, ¿no? Como dice Solange Alberro, que tiene un artículo sobre Zacatecas y la Inquisición, podemos ver, en la documentación se puede ver cómo en Zacatecas y su jurisdicción
en realidad se ve esta flexibilidad, porque también la clase, los religiosos, eran partícipes de este ambiente laxo, relajado, ¿sí? También ellos fueron acusados, frailes, curas, fueron acusados y denunciados ante la Inquisición. Entonces podemos ver cómo hay individuos que se expresan, como dice Solange Alberro, Zacatecas es un microcosmos, en donde podemos ver cómo se expresan los habitantes con una soltura, con una naturalidad sin temor, ¿no? Que hablaban sobre la fe, sobre la doctrina, sobre la sexualidad, ¿sí? Eran capaces de manifestar públicamente sus ideas, de traducir sus pensamientos, decirlos sin miedo. Las causas, miren, he encontrado testimonios, documentos, es que se cometió el delito hace 5 años, hace 7, es más, ni nos acordamos, ¿no? Con mucho tiempo, y después venían, se acordaban y venían a denunciar. Entonces podemos ver que se vivía en un ambiente relativamente de soltura, de naturalidad, donde se hablaba contra Dios, la Virgen, los santos, los sacramentos, la jerarquía eclesiástica, ¿no? Aquí podemos encontrar individuos capaces de cometer delitos, aún a sabiendas que podía haber una amonestación o una denuncia, un castigo por parte del Santo Oficio. También se apostaba que, y también hubo varias causas denunciadas, el Sombrerete, el Mazapil, en Zacatecas, y pues la gente ya no residía ahí, ¿no? Ya hay noticias de que está en la Ciudad de México, de que está en Chihuahua, en las minas del Parral, etcétera. Entonces, la movilidad, pues también es una parte importante en la ciudad de Zacatecas y su jurisdicción, ¿no? Y pues hasta aquí, Robert, no sé si hay alguna duda. Creo que me pasé. Está bien, perdón, sí, está bien, no te preocupes, muchas gracias, Geo. Y pues vamos a ver aquí a los muchachos que nos digan sus dudas, sus preguntas, ¿no? Adelante, chicos. Doctora, buenas tardes. Yo Buenas tengo una tardes. duda. Sí. ¿Cuáles fueron las principales formas de castigo aplicadas por la Inquisición aquí en la Nueva España, como quien dice? Uh-huh. Bien por la pregunta. Mira, las formas de castigo pues eran varias, dependía también del delito, lo más, dependiendo de la gravedad del delito, pues la Inquisición siempre buscaba el arrepentimiento, En teoría, se busca el arrepentimiento del acusado, se le instaba, se le conminaba que se arrepintiera. Si había este arrepentimiento, podían ser castigos como escuchar misa, o sea, los castigos iban desde escuchar misa, hincado, con una vela en la mano, con una soga en la mano. Si la causa era muy grave, pues se llevaba a la Ciudad de México y ahí podía ser azotado, también los azotes. Había penas, castigos en dinero, se tenía que pagar, ¿no? Pecuniaria se dice. Había también, se podía salir en auto de fe, un poco con esta imagen, no sé si se sigue presentando. Sí, todavía. A ver dónde está. Se podía salir así en el auto de fe, dependiendo del delito. Por ejemplo, a los blasfemos se les ponía una mordaza, se podían tener también castigos infamantes, emplumados, eso fue al principio, ¿no? En los primeros tiempos de la Inquisición, emplumados, se podía salir montado en bestia de albarda, ¿no? En burro, ¿no? Y pues eso era un castigo infamante. Lo más grave era la muerte en la hoguera. De hecho, eso es una de las, ¿cómo se llama? De los datos que se utilizan un poco para matizar esta leyenda negra. En la Nueva España, acuérdense que los inquisidores salieron de la Ciudad de México. A lo largo de los 3 siglos se habla de aproximadamente 300 quemados, Sí los hubo, claro que hubo quemados. Pero no fueron las cantidades, pues no fueron estratosféricas o tan altas como se piensa con esta leyenda negra, ¿no?
¿Por qué? Porque se supone que la Inquisición busca el arrepentimiento. La muerte en la hoguera se podía dar de dos maneras, porque el acusado volvía a incurrir en el delito, se convertía en un relapso, porque no se arrepentía, además, podía ser, todavía en el último momento, los inquisidores conminaban al acusado a que se arrepintiera. En caso de no arrepentirse, pues se daba la muerte en la hoguera vivo, ¿no? Se quemaba vivo, pero antes de eso, la Inquisición tenía una argucia legal, relajaba al brazo secular. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en que el acusado se negaba a arrepentirse, dejaba a la justicia civil dictar la sentencia de quemar, ahora sí que de quemar al acusado vivo, ¿eh? Entonces, en ese momento, ya ahí digamos, en el tronco, con la leña ahí, la Inquisición decía, se relaja al brazo secular, es decir, se pasa la potestad civil y quien dicta la sentencia condenatoria es la justicia civil. Es una argucia legal, por supuesto estamos hablando de tribunales de justicia. Cuando había arrepentimiento, se podía, sí, quemar, morir en la hoguera, pero muerto. Antes de que el cuerpo fuera quemado, se podía, si se arrepentía el acusado, se le mataba antes, como a través de muerte por garrote, ¿sí? Así se le denomina. La muerte por garrote es un poco como se ve en la imagen aquí, es ahorcar al acusado, se le ahorcaba, para que su cuerpo fuera posteriormente quemado, ¿no? Pero los castigos pues eran, te digo, desde rezar, escuchar misas, azotes, depende del castigo, del delito y de quien lo cometía. Claro que también, por ejemplo, a los religiosos cuando eran acusados, sobre todo de solicitación, pues el castigo quedaba de manera interna en la iglesia, ¿no? A veces no se exponía públicamente. Hay algunos acusados de Zacatecas que fueron trasladados a la Ciudad de México y salieron en los autos de fe, sí hay registros, pero sí se puede, digamos, que matizar esa leyenda negra. Sobre la tortura no es un castigo, ¿eh? Aquí también se tiende a confundir. La tortura en el Santo Oficio es una parte del proceso, no es un castigo. De hecho, es para conminar al denunciado a que diga la verdad, ¿no? En dado caso de que niegue la evidencia, se le podía someter, digamos que es una fase del proceso. En la Nueva España solo llegaron 3 instrumentos de tortura, solo 3. Uno es el potro, creo que, pues, no sé si, no tengo imágenes del potro, que era apretar, ¿no? Los nudillos, las muñecas, los pies. Era también la garrucha, que era amarrar al acusado así y elevarlo, ponerle peso en los pies un poco para dislocar los hombros. Y la ordalía del agua, la toca, que era poner un paño en la boca, echar agua para que da la sensación de ahogamiento, ¿no? Pero hay que decir que en esta fase del proceso había un médico, había un médico que revisaba al acusado antes, durante y después de la tortura se podía detener y podía continuar otro día, las sesiones de tortura podían durar. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra? Yo, doctora, por favor. Ajá. Ay, perdón. ¿Yo? ¿Sí? ¿Y tú? Ok. Gracias, doctora. Y gracias, compañera. Bueno, mi duda surgió de una curiosidad en base a la imagen y, bueno, también la película, una película que vi el otro día, perdón. De ese gorro cónico que se pone a los juzgados, ¿tiene alguna relación con ahora la tradición de la procesión del silencio, donde los que van desfilando llevan igual un capirote? No sé,
Fíjate qué pregunta tan más interesante. No sé si hay alguna relación, es posible, ¿no? Porque si se habla de expiar los pecados, las culpas, es posible, pero mira qué interesante correlación. No sé si exista, así como lo preguntas, entre el traje del San Benito y pues ahora sí que como van en la procesión del silencio, no sé, pero qué interesante. Ahí sí desconozco, pero gracias, Adriana. Es posible que sí, que pueda referir a esta expiación de los pecados, una reminiscencia de estos acusados, de estos denunciados. Es posible. ¿Dónde lo viste? ¿Qué película? En la de Goya. Ah, ya, la voy a ver. Sí, pero qué interesante. ¿Alguien más? Yo le quería preguntar si en Zacatecas se registraron casos de brujería. Sí, sí, de hechicería, de brujería, en la ciudad, en Sombrerete, hay varias causas. Y No si todas, hay registros de eso. sí, están los expedientes. De hecho, te recomiendo, si te interesa el tema, la doctora Graciela Rodríguez Castañón tiene la tesis de maestría y recupera algunas causas contra brujas y hechiceras. Ujú. Está ¿Doctora qué, perdón? Graciela Rodríguez Castañón. eh, bueno, yo consulté su tesis de maestría en la biblioteca, pero creo que también ya tiene un libro, ya ella publicó la tesis como libro, ¿verdad, Robert? Si no me equivoco. Sí, exactamente. Ujú. Entonces, ella ahí tiene, no sé si son todas las causas de brujería y hechicería, también su esposo, Alberto Ortiz, tiene algunos artículos, me parece, al respecto sobre brujería y hechicería en Zacatecas. Y creo que también Arturo Burciaga Campos está en el tema, ha trabajado el tema. No sé si tenga artículos, creo que sí. Entonces ahí tienes 3 fuentes bibliográficas y ahí puedes ver ¿cómo se llama? Los documentos que utilizan, los expedientes, los volúmenes para identificarlos en el AGN de las causas. Sí, hay varias, ¿eh? Yo tengo algunas, pero no he trabajado directamente con los procesos de hechicería y brujería en Zacatecas. Pero sí hay, incluso se habla de que habían casi que muchísimas brujas en Sombrerete, De nomás. una secta de brujas en Sombrerete. Creo que también en México ha trabajado, hizo una especie como de cuentito, Estela Rosselló Soberón, de una bruja de Sombrerete, me parece. Son famosas. Gracias. ¿Sí? ¿Y alguien más? Yo, Yo, doctora. yo tengo una pregunta. Ah, Si, Sí. si quieres, dale. ok. Gracias. Por ejemplo, ¿había alguna edad establecida para ser enjuiciados por la Inquisición? Por ejemplo, ¿hay algún que se haya encontrado, no sé, de un caso de que, es un ejemplo, de que algún niño o algo así fuera juzgado por la Inquisición? Yo no he revisado directamente niños juzgados por la Inquisición, pero sí me he encontrado niños que testifican, ¿no? O referencia a niños, sobre todo cuando trabaja el tema de hechicería en Yucatán. Eh, Hay un testimonio de una mujer que dice, es que un niño de 7 años me relató que su familia, que son brujos y que vuelan, ¿no? Pero niños juzgados no lo he encontrado. Sí sé que hay, estamos hablando de niños o de edades más o menos de 13 años, ¿no? Hay referencias. Directamente yo no he visto, pero de que los hay, los hay. Y te digo, aparecen incluso hasta como referencia
de los testimonios de los niños se puede levantar una causa, como es en este caso era una esclava que la acusa la señora que el niño le platicó, y del testimonio del niño pues se hace la denuncia. Ujú. Ok, Sí, muchas gracias, doctora. de nada. Yo tengo una pregunta. Ajá. Cuando se aplicaban los castigos, ¿se hacían en un cierto lugar o era en las iglesias o había un lugar aparte donde se aplicaban? Sí, buena pregunta. Generalmente es en las iglesias mayores, cuando el castigo era, por ejemplo, escuchar misa, pues él decía qué tipo de misa, porque había misa cantada, misa rezada, y pues se le decía a tal hora también, puede ser muy temprano en la mañana o en la misa mayor, se tenía que hacer en un espacio así, te digo, dependiendo del acusado. Cuando eran religiosos, pues era muy interno. Cuando no, los azotes, pues en los lugares públicos también se realizaban. La misa también en la iglesia mayor se hacía. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues había su plaza, la plaza donde la Inquisición hacía sus autos de fe. Su quemadero, ¿no? Sí tenía su plaza donde estaba el quemadero del Santo Oficio. Entonces sí era en espacios, por ejemplo, eh, cuando más que castigo se puede decir, el uso de las cárceles, pues era la cárcel del Cabildo, ¿no? Entonces en la Plaza Mayor, donde estaba el Cabildo, pues ahí se ponía al acusado a veces. Entonces esos eran los espacios que se puede decir que utilizaba el Santo Oficio. Se echaba mano de lo que se tuviera, porque pues una casa inquisitorial en Zacatecas y en cualquier lado pues no la hay propiamente, porque la Inquisición pues recae nada más en el cura vicario, pero los espacios eran estos, sí, la iglesia, la plaza. Uh-huh. Sí, Gracias. sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Creo que ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo tengo dos preguntas, doctora. A ver. La primera es que si se consideraba culpables a todos aquellos acusados, o si había, o sea, si había una investigación detrás de eso. Y la otra es que hace como 2 años me acuerdo de un caso que era, creo que era de un mulato, Uh-huh. creo que se llamaba Juan de Morga o algo así. Sí, yo se los puse a leerlos. Me acuerdo que, bueno, en ese caso, que él se inventó, o bueno, se auto saboteó Uh-huh. para no ir a la terrible Zacatecas. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que él se decía que él había hecho brujería a su amo Uh-huh. y que había firmado pacto con el diablo y que no rezaba. O sea, él se autosaboteó. Uh-huh. Mi pregunta es que si era común estas falsas acusaciones para evitar como que ese tipo de cosas. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Mira, sí les quedó algo ahí no, qué bonito. Sí había la Inquisición, pues incluso el término Inquisición, pues deriva de investigación, vamos a inquirir, vamos a investigar. Entonces, en esencia, la función de la Inquisición, pues es investigar como tribunal de justicia para realizar un juicio. Pues lo primero que tienes que hacer es investigar. Claro que no se puede olvidar que también la Inquisición pues fue utilizado como una herramienta política, ¿verdad? En España y en Nueva España también. Pero sí, cuando eran causas, el mismo tribunal a veces desestimaba unas causas. Por ejemplo, en casos de brujería y hechicería, cuando eran causas así como, ay, es que utilizan las mujeres, pues es que se ponen a rezar en su ventana, ¿no?
Ay, pues es que son supersticiones nada más. A esas nada más llámenles la atención. Entonces el mismo tribunal desestimaba a veces algunas acusaciones, algunas causas, por eso estaban los calificadores. Dependía de la gravedad de la situación y pues en teoría sí llegó a determinar falsas acusaciones. A veces pasaba que por conflictos entre vecinos se denunciaba a alguien, ¿no? El vecino denunciaba a su vecino. Y a veces las contradicciones en las declaraciones, el tribunal sí llegó a darse cuenta y advertía, si es una falsa acusación, pues nada más asumen las consecuencias, ¿no? Se le decía al denunciar. Entonces sí se llegó a determinar conflictos, pleitos en estas investigaciones. Otras veces el mismo tribunal pues emitía, no hacía todo el proceso, todo el proceso inquisitorial, sino simplemente con ver la calidad o el tipo de denuncias, pues se desestimaban. Por eso hay algunos procesos que no están completos, nada más son las denuncias o incluso las autodenuncias, porque era más común en el Santo Oficio en la Inquisición que las mismas, por ejemplo, yo hice tal cosa, yo me acuso, ¿no? Con el edicto de fe, yo voy, ¿por qué? Porque eso era una garantía de la benevolencia del tribunal. O sea, me iba menos peor, era más fácil que me diera ahí pues vaya a escuchar la misa, un castigo leve, a que si yo cometí algo y ya me peleé con la vecina y si la vecina fue no, el término alcahueta refiere a a la hechicería, pues si ella me denuncia o si me vio fulano, pues mejor me denuncio yo, ¿no? Y es más fácil que el tribunal tenga piedad, porque ya me arrepentí, a que si me denuncia el vecino, ¿no? Entonces era más común también las autodenuncias. Pero sí llegó a ver que habían conflictos entre vecinos, ¿no? Y el caso de Juan de Morga, pues también sí habían casos como el de él, que él mismo se inventó una serie de delitos. Él era muy listo, él se inventa una serie de delitos que sabía que entraban dentro de la jurisdicción del tribunal inquisitorial. En el caso de él, pues se habla de él era un esclavo, ¿no? Era un esclavo que era muy maltratado aquí por su amo en Zacatecas y por eso ya no quería estar aquí, ¿no? Huyó y se inventa una serie como pacto con el demonio, casado 2 veces, blasfemo, etcétera. Sabía cuáles eran los delitos que juzgaba el Santo Oficio, porque no cualquier delito, ¿eh? Por eso les puse ahí las listas. Entonces, esa era una manera, esto también nos habla un poco para matizar esta leyenda negra. El tribunal no era tan terrorífico como pues se nos ha hecho creer, o al menos no tuvo esta actuación aquí en Nueva España como esa terrible Inquisición medieval, ¿no? Era más fácil o mejor estar en el Santo Oficio que con el amo en Zacatecas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto que las cárceles del Santo Oficio también eran terribles, húmedas, pero pues miren, se dice que los mismos acusados recibían comida en el caso de cuando era alguien medianamente importante o importante, pues se les llevaba todo, ¿no? A las cárceles del Santo Oficio. Entonces, es un poco para matizar también esta imagen. En el caso de los esclavos, sí, también lo sabían los inquisidores, ¿eh? Sabían que utilizaban las blasfemias como un mecanismo para ser castigados, ¿no? Y al menos detener los castigos temporalmente. Entonces la misma Inquisición lo sabía. Y hay cartas de los inquisidores que dicen, no, es que esto ya lo utilizan como de diario, ¿no? Es común que ellos renieguen, blasfemen, para que se los lleven se lo lleven a la Inquisición, ¿no? Y de alguna manera sí ya hay un proceso y el amo pues ya también queda en la mira y pues también de alguna manera era un mecanismo de defensa de los esclavos, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta, Ceci. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, gracias. Yo tengo otra pregunta. A ver, Lizy. O sea, por ejemplo, en los casos que usted mencionaba que se acusaban entre vecinos, en dado caso de que el tribunal determinara que el acusado
no era culpable y que más bien el que lo acusó fue como invento o por conflictos entre ellos, no tenían represalias en contra de la persona que acusó. Sí, por falso testimonio. Ujú. Sí, sí tenían, Y pero pues, los, ajá. o sea, se aplicaban los mismos castigos como si fueran, o sea, por ejemplo, los que mencionaba usted de ya sea en público o en las iglesias o así. Sí, depende de la gravedad de la causa, de la denuncia, pero por falso podía ser una pena en dinero, podía ser resarcir el daño de alguna otra manera, pues dependía, ¿no? Por falso testimonio sí se les podía acusar, y el que era acusado y que era inocente, pues se le dejaba. Acuérdense que una de las características de la Inquisición es el secreto, ¿eh? En teoría, todo el mecanismo es secreto. Quien, quien denunciaba, por ejemplo, yo puedo denunciar a mi vecina no va a saber que yo la denuncié. Ese es el mecanismo del secreto. Al acusado se le decía, recorra bien su memoria, qué hizo en tal lugar, en tal tiempo, en tal espacio. ¿Sabes cómo descubrían los inquisidores estos conflictos? Cuando decía, a ver, pues es que yo tengo problemas con fulano, sotano y perengano, ¿no? Si por ahí coincidía, ahí venía la investigación, ¿no? El tribunal o los inquisidores, los comisarios, atendían sobre todo cuando había conflictos, ¿no? Si daba la casualidad que le daba en el clavo, sí podía ser un conflicto por ahí personal, ¿no? O entre vecinos, y ahí se descubría luego, ¿no? Cuando no, pues ya es un poco, ahí viene el proceso de investigar con personas que refiera la denuncia, la acusación. Es que cuando pasó esto estuvo presente fulano, sotano y perengano. Entonces hay que mandar a llamarlos para investigar el caso, ¿sí? Así era como más o menos funcionaba la Inquisición. Pero también hay testimonios donde decían que la Inquisición en México era un desastre, ¿eh? Que los expedientes estaban por todos lados, que los inquisidores se la pasaban en la puerta del edificio del tribunal, viendo pasar a las mulatas. Hay muchísimas. Entonces, lo que nos habla de este ambiente un poco, incluso del tribunal en la Ciudad de México, ¿no? Los inquisidores nunca salieron de la comodidad de la Ciudad de México, ¿no? Para eso tenían a sus delegados en las provincias, ¿sí? No sé si más o menos queda respondida tu pregunta. Sí, gracias. Listo. ¿Alguien más? Sí, doctora, yo tengo otra. A ver. Sí. Bueno, ¿aquí en Zacatecas ha visto algo o se ha sabido algo sobre que una de las iglesias existentes haya sido sede de la Inquisición? ¿O que se hayan encontrado en el presente como artilugios de tortura en alguna iglesia de aquí? Pues hasta donde yo sé, no. Por ejemplo, el cura párroco, que era el comisario del Santo Oficio, pues residía en la iglesia mayor, que sería la catedral, ¿no? Lo que hoy es la catedral. Entonces las denuncias se iban a hacer ahí, a la iglesia, ¿no? Pero también el cura párroco, el cura vicario, a veces era juez eclesiástico, entonces se podía ir a denunciar como una causa que tiene que ver con cuestiones de la justicia eclesiástica o como una causa del tribunal. Entonces, así como una iglesia específica, no sé si te refieres a Santo Domingo, San Agustín, pues hasta donde yo sé, no, ¿eh? No. Y se supone que en teoría no debía, instrumentos de castigo, de tortura, no debía haber aquí. Eso solo estaban en la Ciudad de México, por eso solo eran 3. Entonces, lo que sí había era, por ejemplo, un espacio que podía fungir como prisión. Eso sí, la misma iglesia podía tener un espacio, o incluso la casa de algún vecino, que tenía un cuarto, un espacio, ya se podía, se ponía en el cepo a veces a los denunciados, el cepo para la cabeza y las manos, ¿no? O encadenarlos, pero esos eran espacios que se buscaban ex profeso, fuera
de la iglesia, por ejemplo, de la iglesia mayor, y por eso se usaban las cárceles del cabildo, ¿no? O podía ser en los... Yo sí he encontrado, por ejemplo, en Sombrerete, en Mazapil, que se usó la casa de fulanito de tal, para detener, para que no huya, para que no escape la denunciada, la acusada o el acusado, ¿no? Entonces, pero así, posteriormente, para el siglo, yo no sé, no he sabido de un lugar específico. Ok. Gracias, doctora. De nada. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya casi que nos llevamos las 2 horas, ¿verdad? Está bien, no, pues, qué bueno, qué mejor, porque está súper interesante. Da para Sí, mucho, ¿no? Da para mucho. sí, no, el tema de la incisión en Zacatecas es muy importante, ¿eh? Aquí, bueno, en Zacatecas ha trabajado René Guerrero Galván, que tiene, bueno, le conozco 2 libros. Yo creo que sí está haciendo más cosas de Inquisición, lo he visto por ahí. Bueno, él trabaja en jurídicas en la UNAM y por ahí organizando un coloquio sobre Inquisición en Hispanoamérica. Solange Alberro para el caso de Zacatecas. ¿Qué más? En el libro de Gozos y Sufrimientos en la Historia hay un artículo también sobre Zacatecas. El libro de Graciela sobre brujas y hechiceras. ¿Quién más? Alberto Ortiz. El doctor Thomas, creo que sí, el doctor Thomas Hillerkus. Mi tesis de doctorado, que es sobre, específicamente yo nada más hablo de las blasfemias, no hablo sobre brujas y hechiceras, sino sobre todo me sitúo en el siglo XVI-XVII, y para analizar el delito de blasfemias, reniegos y palabras escandalosas. Bueno, Anaís también, ¿no? Anaís Esparza trabaja sobre sexualidades y amores prohibidos en Zacatecas. Creo que también ya se publicó, no sé si publicó por ahí un libro, pero tiene la tesis que es reciente, la tesis de doctorado de Anaís. Sí, también los casos de sexualidad son muchos. Sí, la de doctorado sí, en Zacatecas. Sí, pues hay Sí. varios material contextual, ¿no? Sobre el tema. Por ejemplo, también está Octavio de la O, que creo que no lo conoces. Ah, sí, Sí, Octavio ¿no? de la O, sí lo conozco, sí. Exacto, el ámbito directivo me parece en las minas de Zacatecas. Ajá. También entonces está algo relacionado, ¿verdad? Sí, sí, te digo, Revisen ahí Leo, revisen la base de datos de la Biblioteca Central, y ahí vienen todas las tesis, ¿verdad? sí, el de Graciela, no, creo que no, hasta Bueno, el de de la escritura, digo. Graciela, Hay algunos, digital. ¿no? El libro no está digital. Ni yo lo tengo, la otra vez por ahí lo repartieron en la licenciatura hace como un año, creo. A mí no me tocó. No, la tesis sí la he consultado en la biblioteca, la tesis, ¿no? Ya este libro es reciente, no creo que esté digital. Sí, a eso me refiero, más bien libros o tesis, en la Biblioteca Central están En la varios biblioteca central, sí. ¿no? Ujú. Ujú. No, hombre, pues Sí. excelente, Leo, excelente, muchísimas gracias No, de nada. por el tema. Que nos permite ver un panorama de Zacatecas en, en, en este tema, ¿no? De la Inquisición. Y ya hablaremos ahora sí que de la iglesia en general, de esta otra parte, ¿no? De esta otra parte de la labor de la iglesia y de otros temas complementarios. Pues ya ves que precisamente ya la próxima semana salimos a vacaciones, De pues, ¿no? vacaciones. Sí, un poco urgía, pues sí, llevar el tema, porque si no, pues ya prácticamente regresando sería la tercera unidad, ¿verdad? Y acá pues vamos sí por unidad y por en forma cronológica. Entonces, me interesaba tener cubierto ya este tema. Te agradecemos muchísimo, Geo, por el tema, tu participación y tu disponibilidad. De nada, de nada. Espero les haya servido, al menos les haya ahí quedado la espinita. Muy interesante el tema.
Claro que sí. Y que Gracias, consulten. doctora. De nada. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos. Bye. Adiós, Gracias, Geo. adiós, 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 Muchas gracias. adiós. Ahí está, chicos, pues interesante tema para adentrarnos en esta parte religiosa, cómo se va desenvolviendo acá en Zacatecas, no solo en Ciudad Capital, sino en todo el estado, ¿verdad? Sabemos que se centralizaba todos los asuntos, ¿verdad? Ahí, ciudades, centros urbanos de importancia, administrativos, que de ahí se deriva hacia todos los demás, ¿no? Y en este caso, pues sucedió igual, incluso hasta se centralizó desde la Ciudad de México, ¿verdad? Como dice, incluso desde Guadalajara, lo mismo para las órdenes religiosas, ¿eh? Lo mismo para esta participación de las órdenes religiosas, de conversiones y de otras cosas, porque cada orden religiosa tenía su función específica, ya lo veremos, pero asimismo también, o sea, había jurisdicciones de Nueva Galicia o incluso de la Nueva España, ¿no? Se centralizaban estos asuntos.